doctora Sandra Ortiz, ella es psicóloga, es una servidora ya de la Corporación Belén, de la Casa Fraterna. Quisiera preguntarle, Sandrita, bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos, danos un adelantico de cómo fue esta experiencia tuya con el Señor ya después de la muerte, ¿no? Bueno, sí, porque pues ya después de que yo tengo que enfrentar esa enfermedad, que muero en el Hospital San José, llego a la presencia del Señor en primera instancia, yo sabía que era el cielo, pero pues no podía unirme en esa plenitud al Señor porque pues obviamente mi alma iba manchada. Entonces ahí es cuando empiezo a ver mi juicio particular, empiezo a ver el impacto de mi muerte sobre mis seres queridos, mi familia, no solamente mi familia de sangre, sino mi familia política y mi familia espiritual, mis hermanos de comunidad. Cuando uno ya pertenece también a una comunidad, también esa es la familia que Dios te regala espiritualmente en la tierra y también por ella se responde. Entonces veo toda mi familia, veo también pues en ese instante mis 2 hijas, mi esposo, todas las cosas y consecuencias que quedan en ellos a raíz de mi muerte. Si en ese momento me hubiese ido, ya después empiezo a confrontarme yo misma con la palabra, con los mandamientos, con las obras de misericordia, a ver mi vida desde que era muy niña, desde que empecé a pecar, desde que empecé a tener conciencia de pecado. En mi caso particular el Señor me hablaba de que los niños obviamente son muy puros e inocentes y más después de ser bautizados porque pues ya se borra el pecado original, entonces son almas puras, pero empiezan a contaminarse con los pecados de los adultos. Entonces yo empiezo a ver cómo a raíz de un abuso que yo viví a los 5 años, es cuando empiezo con esa contaminación espiritual y empiezo mi vida de pecado, veo toda mi vida y veo desde el primer pecado que el Señor me lo mostró y me lo dejó vivir como si tuviera esa edad, que fue a los 5 añitos, que fue robarme unos dulces de un supermercado. Entonces cuento todo cómo fue, cómo sentí todo, viví los mismos pensamientos, las mismas emociones. El Señor me dejó volver a vivir todo y de ahí en adelante empiezo a ver todos mis pecados, todas las faltas, todo el bien que dejé de hacer, porque pesa mucho darse cuenta en la eternidad que tú pudiste ayudar, que pudiste hacer el bien, que pudiste hacer tantas obras de misericordia y que por miedos, por penas, por orgullos, por muchas cosas que el enemigo pone no los deja uno de hacer. Entonces veo toda mi vida frente a todos los mandamientos, digo yo que había pecado. O sea, el primer encuentro sería como una película de toda la vida, ¿no? Es decir, como un resumen de todo lo que uno vivió. Eso fue lo primero que hubo, ¿no? Sí, inicialmente cuando yo estoy en esa condición tan grave, llega un punto en que yo digo, Dios mío, ya no aguanto más dolor, creo que me voy a morir. Tan pronto digo esas palabras, entro en otro estado. Yo ya no estaba ni en el hospital, ni con el dolor, no tenía problemas, se me había olvidado que tenía hijas, que tenía esposo, que tenía familia, que existía la tierra. Lo primero es que sale uno del cuerpo, entonces, sí, de un en estado ese diferente. instante ya era otro estado. Entonces es cuando ya yo estoy en una senda blanca, muy resplandeciente, y al final veo la luz. Pues cuando logro acercarme era nuestro Señor, que es ahí cuando digo que yo me quiero quedar con Él porque a Él sí lo reconozco. Sí, y reconozco esa felicidad, ese amor, esa plenitud en Dios. Por eso me quería quedar ahí. Pero el Señor es el que me detiene y me dice, aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Y es cuando empiezo entonces a ver todas esas escenas y a ver todo lo de mi vida. Y es también en los momentos de pecado, de situaciones graves de mi vida, de pecado mortal, de situaciones de equivocaciones, de las faltas, de todo eso, ahí estaba también el demonio, quien me recordaba todo eso, quien me acusaba. Incluso habían pecados que yo en vida había confesado, pero volvían a aparecer allá porque resulta que yo no los había confesado con verdadero dolor, ni con verdadero arrepentimiento, ni con propósito de enmienda. Padre, una preguntita, eso tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es decir, cuando uno comete un pecado,
¿Qué es lo que nos exige la Iglesia? 5 pasos, 5 requisitos. Primero, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de boca. Y quinto, satisfacción de obra. O sea que Sandrita no tenía ni arrepentimiento ni propósito de enmienda, como la mayoría de nosotros cuando nos confesamos por salir del paso, de pronto porque nos vean, o de pronto porque nos mandaron, que mi mamá me mandó a confesarme o mi papá me mandó a confesarme, y no sabemos nada de lo que es el sacramento de la confesión. Pero sí es muy importante, ¿no, padre? Es decir, los 5 pasitos hay que cumplirlos, ¿no? Si no, entonces volvemos otra vez, en el momento de nuestro juicio, volvemos a enfrentarnos, así como la doctora Sandra lo dice. Cuando uno perdona con verdadero dolor, con verdadero propósito de enmienda, el Señor borra ese pecado, ¿sí? Tenemos que repararlo, pero el enemigo, cuando se da cuenta que no lo hacemos, él no lo borra, porque él lleva una lista negra, y en esa lista negra es donde están todas mis faltas, y donde él iba recordándome, y era como que cada escena me decía, acuérdese, mire, mintió, robó, insultó, blasfemó, todos esos pecados que empiezan a salir, y que él me empieza como a recordar y a hacerme ver todo eso. Entonces, en ese instante de ese juicio estaba él ahí presente acusándome, pero en ningún momento yo sentí que el Señor me señalara y me dijera, mire, por todos sus pecados se da cuenta, todo lo que hizo, se vaya para el infierno o se vaya para el purgatorio. Yo misma entré en un estado de plena conciencia de cómo estaba mi alma y de en qué estado estaba y para dónde iba. O sea, sé que por la pura misericordia del Señor, porque en ese instante yo moría con los sacramentos, 2 días antes me habían puesto los santos óleos, había comulgado, me había confesado por los sacramentos, y porque además le tenía terror desde niña al infierno y a la condenación. Yo sé que eso también me ayudaba, pero más era la misericordia del Señor que me ayudaba en ese instante. Yo sentí que mi alma se salvaba, pero que no podía irme hacia el cielo, porque ya ahí ya reconocía las manchas que tenía en mi alma y sentía era una necesidad de ir al purgatorio. Yo sabía que tenía que purificar mi alma, que mi alma tenía que estar limpia para hacerlo. Entonces, ese juicio, o sea, son tantas cosas. O sea, yo incluso ya he tenido la oportunidad acá en el canal de hablar un poco de mi testimonio, pero uno siempre dice, Dios mío, ¿por qué no? Porque el tiempo es tan cortico, ¿sí? Porque son muchísimas cosas para hablar. Ese día pues obviamente voy a estar compartiendo un poco más de tiempo mi testimonio para la gloria de Dios, y si Él lo permite, la idea es ese día lanzar el libro, un libro que ya pues está en impresión para poderlo llevar ese día, donde la gente tenga la posibilidad de leer el testimonio un poco más completo, porque el Señor me reveló cosas muy hermosas. Él me habló de la relación de los padres y de los hijos, de los talentos más importantes que el Señor confía en la tierra para quien ya tenemos hijos, es precisamente los hijos. Yo allá me preguntaba, ¿qué he hecho por mis hijos? ¿Qué he hecho de mis hijos? El matrimonio, me hablaba del matrimonio, me mostró, tuve una visión en ese instante. El Señor me mostró el momento de la celebración del sacramento del matrimonio, que es algo bellísimo, bellísimo. En el libro está la experiencia un poco más relatada, porque yo sé que incluso ese día no vamos a tener como todo el espacio de tiempo para contarlo, porque pues también hay que escuchar a estas otras personas tan especiales que nos van a acompañar. Van a estar unas personas sorpresa también, que tuvieron estas experiencias también vividas
en carne propia, ¿no? Que llevan muchos va a estar años el doctor Alex Bejer, que es una persona que sabe, el doctor Rafael Arango dice que es la persona que más sabe sobre el purgatorio en Colombia, ¿no? Bueno, ¿y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros nos demos cuenta y nos sopesemos en nuestras vidas las cosas que estamos haciendo, ¿no? Muchos decimos, yo soy bueno, no peco, no le hago nada mal a nadie, no robo, no mato, entonces yo, ¿cuál es el problema? Como ustedes ven, por ejemplo, en el testimonio de la doctora Sandra, ella, a pesar de tener sus sacramentos, de haber hecho sus confesiones, de haber hecho todas estas cosas, cuando llegó a dar cuentas al Señor, vio que su alma estaba manchada y que no podía pasar al cielo, ¿sí? Sino que tenía que estar en el purgatorio, debería purgar, debería arreglar todas sus cuentas, ¿no, Padre? En el Evangelio, ¿qué citas más o menos son las que nos acuerdan esto del purgatorio, Padre? Precisamente el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 59. Termina diciendo el Evangelio: cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino, no sea que te arrastren ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Esta cita la utiliza la Santa Madre Iglesia Católica, nuestra amadísima Iglesia, para hablar del purgatorio. No saldremos del purgatorio hasta que no seamos purificados completamente. Hasta que no paguemos la última mala palabra, el lapicero que nos llevamos, el libro que no devolvimos, el bien que dejamos de hacer, los talentos que enterramos. Es decir, es tanto esto que es muy difícil pues poder concretar todo en un programa como estos, ¿no? ¿Qué más nos puede decir, Sandrita? Pues sí. Las deudas, las deudas, la gente que no le gusta pagar, sí. Una de las pilas, pero era a pagar. Sí, es la gente cree que le quedo debiendo a Raimundo y todo el mundo y que me muero y que ya quedé libre de la deuda. También el Señor ha mostrado varias situaciones donde los que se murieron debiendo plata no salen del purgatorio hasta que no purifiquen y a veces hasta que no paguen esa deuda. De manera que si usted está debiendo platica por ahí, ponga de las pilas a pagar, haga un arreglo ahí con el que le debe, pero que no se va a morir con esa deuda, porque candela lo que le va a sobrar, mijo o mija. O de pronto se muere y pasa al purgatorio y hasta que la familia no pague, no cancelen esas deudas, no sale del purgatorio, ¿no, Padre? Es delicado. Eso es bastante delicado. Sí, ¿Qué más nos puede lo contar? que yo puedo decir es que yo sabía que el purgatorio tenía varios niveles. Según los pecados se pagan. Hay pecados que son más fuertes que otros. En mi experiencia yo veía que pecados fuertes eran, por ejemplo, el que atenta contra la muerte, todo lo que sea la muerte, pero también los pecados de la carne, los pecados contra la pureza. Son pecados que están allá en ese último nivel donde todavía los demonios tienen posibilidad de atormentar las almas. Solamente el alma va subiendo de nivel a medida que se va purificando y puede llegar a una instancia donde ya no hay ese tormento, pero puede estar sencillamente esperando una Ave María, un Padre Nuestro, una Eucaristía o incluso un perdón de alguien que acá en la tierra no ha podido perdonarlo. La experiencia que yo tuve es que cuando el alma ya es salva, cuando ya se acoge a la misericordia de Dios, no puede tener malos sentimientos en su corazón, no puede arrastrar ni resentimientos, ni rabia, ni rencores, nada de esas cosas que les hagan generar toda esa inconformidad, incomodidad en el purgatorio, o sea, que se queden allá llenos de rabia, de resentimiento contra alguien de acá, allá el perdón de Dios
es algo maravilloso, es algo que no tiene palabras para describirse. Entonces allá se perdona con una facilidad que yo cuando hago procesos con mis pacientes, yo trato de llevarlos no al perdón humano imperfecto, sino a que cada día se luche más por alcanzar ese perdón divino, esa gracia de perdonar como perdona Dios. Entonces, allá ya no se pueden llevar esos malos sentimientos, pero uno es consciente que esos pecados que uno cometió acá en la tierra lo están distanciando. El tormento real es sentir que mi alma no se ha podido unir a plenitud con Dios, a disfrutar ya del amor y de la plenitud de Dios por el pecado que cometí en la tierra. Entonces hay que pagar y purificar todos los pecados, porque allá ya se va a pagar, allá ya no se puede reparar. Aquí todos los días tenemos la oportunidad de reparar. En experiencia les puedo decir que en total lo que yo viví estando enferma fueron 5 hospitalizaciones, 3 cirugías. El Señor, después de que yo salí de esa experiencia en una natividad de la Santísima Virgen María, me reveló que había permitido esas 5 hospitalizaciones por cada una de sus llagas, y en cada una me ha revelado algo, y así fue. Me puso a meditar precisamente en su pasión, en sus llagas, y digamos mi experiencia yo empecé a describirla según cada una de las llagas del Señor, cada una de mis hospitalizaciones, lo que pasé, lo que viví. Cuando yo estoy ya allá frente al Señor y me doy cuenta que voy para el purgatorio, el Señor empieza a mostrarme unas imágenes a tamaño natural, como fotografías de mi familia, amigos, conocidos, de muchas personas, y empiezo yo a sentir una necesidad y un anhelo enorme de tenerlos ahí para manifestarles el amor, para pedir perdón, para perdonarlos. Fue un instante donde realmente sentí muchísimo agobio, mucho dolor y tormento, porque yo sabía que estando en el purgatorio ellos no me iban a escuchar, ellos no iban a saber que yo quería gritarles que los amaba, que les quería dar las gracias por todas las cosas bellas que yo había vivido con ellos, lo que ellos me habían dado. Es una cosa que agobia mucho y que yo pienso que muchos de ustedes de pronto la han experimentado cuando un familiar se muere, cuando ya lo vemos ahí dentro del cajón, es que empezamos a lamentarnos y empezamos a decir por qué nunca lo abracé, por qué nunca le dije un te amo, por qué no lo perdoné o por qué no le pedí perdón. Cuando uno está allá en la eternidad, ese agobio es un tormento aún mayor, porque uno ya siente que ya no hay nada que hacer. Yo por eso siempre invito, porque digamos que yo digo, o sea, lo que yo digo es que para mí todo esto ha sido una prueba de amor. Y nosotros hemos venido a este mundo con una misión, todos tenemos una misión, y la misión es amar, lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, amar. Y cuando uno se da cuenta, allá seremos pues juzgados en el amor, y cuando uno se da cuenta que no lo ha hecho bien, es un tormento muy grande. Uno quiere amar como ama a Dios, uno quiere amar como ama el Señor. Entonces yo siempre le digo a las personas, no esperen a que se mueran, no esperen a que su familiar esté agonizando, no esperen a ver si me toca cuando llegue a viejito la muerte, porque nadie sabe en qué momento puede llegar. Esta misma noche no sabemos cuántos de pronto de nosotros podríamos estar en ese riesgo de muerte, o que sencillamente ya hayamos cumplido nuestra misión y el Señor nos llame a su presencia. Nadie puede decir qué día le va a tocar, solamente el Señor lo conoce, y por eso uno siempre debe estar muy bien con todas las personas que lo rodean, especialmente su familia, especialmente los cercanos, los próximos. Qué dolor es llevarse el corazón lleno de resentimientos, de rencores, de odios. Yo constantemente hago un llamado a la reconciliación, al amor, al perdón, que sí es una gracia posible, porque es una gracia que Dios nos da, es una gracia que Dios nos regala. Definitivamente el perdón es la clave de la sanación, de la liberación, de la restauración. Sin perdón no hay nada.
Y eso fue de las cosas que Dios me dejó impresas en el corazón, en mi mente. Dios cambió mi vida, pues ha venido cambiando y transformando mi vida a través de esta experiencia. Han habido muchos cambios, muchas cosas y muchas bendiciones que el Señor ha hecho en mí. Obviamente también en mi profesión ya es diferente porque ya es de la mano de Él, ya es basada en muchas de las cosas que el Señor me habló en la eternidad. Tuve muchos momentos en mi experiencia en que para mí es difícil de explicarlo, pero en que sentía que el Señor como que cogía una cantidad de información y me la metía en el interior. No tengo palabras para explicarlo, pero muchas cosas se fueron quedando ahí. Entonces cuando yo hablo de mi experiencia, pues es muy extensa y por eso digo que el tiempo